causadas, mecanismos y efectos de las enfermedades. Vamos a ver que para poder interpretar los síntomas y los signos de las enfermedades, el médico tiene que tener conocimiento de toda la gama de las patologías de cada de los órganos o tejidos. Si se añade a las causas la patogenia de las enfermedades, se podrá tratar las enfermedades. Si uno no conoce, no va a poder tratar las enfermedades. La enfermedad. A ver, ¿quién me dice que es una enfermedad? ¿Qué es una enfermedad? ¿No hay alumnos? Si no saben, me dicen, ¿sabe qué, doctor? No sabemos. ¿Doctor? Si no saben, me dicen, no ¿Doctor? sabemos. ¿Doctor? Entonces, si no sabemos, Se le- preguntamos a alguien qué es una enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Es una lesión del Ya, funcionamiento del organismo que puede ser que puede ser algo interno o externo. ya. Una enfermedad, todas las enfermedades no tienen la misma evolución. Hay enfermedades que evolucionan en forma más tórpida. Entonces vamos a ver que estas enfermedades van a producir mayores cambios a nivel de los tejidos, a nivel de las células, y van a complicar para que se pueda curar la enfermedad. ¿Sí? Ya. Perfecto. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es la historia natural que abarca muchos aspectos de la enfermedad, como causas, efectos iniciales, evolución, efectos tardíos y resultados finales. Cuando uno ve un resultado final, va a ver el pronóstico. Y muchas veces los pronósticos no pueden ser favorables y pueden conllevar a la muerte del paciente. Hay enfermedades que en realidad se complican con otras que hacen que la enfermedad sea mucho más difícil de ser tratadas. Vamos a ver que en una fase precoz va a ser mucho más factible la oportunidad de tratar las enfermedades. Nosotros vamos a ver que hay que conocer cuáles son las causas y efectos iniciales de la enfermedad y qué se debe hacer para mitigar o disminuir los problemas de las incidencias que condiciona esta enfermedad. Tenemos enfermedades que pueden ser infecciosas, pueden ser por cambios climatológicos, pueden ser por cambios de temperatura, podemos tener enfermedades principalmente
por el cambio de la ingesta de microorganismos. Y cuando hablamos, por favor, apaguen el micro. Apaguen el micro. Mañana voy a ir al psiquiatra para que me vean, porque yo escucho voces. Y al escuchar voces es un síntoma de una enfermedad que es muy rebelde para el tratamiento en la parte psiquiátrica. Yo sí estoy escuchando voces. Puede ser que tenga alguna cosa de esas. Vamos a ver que las enfermedades infecciosas son tratadas diferentemente de las enfermedades virales y es también diferente de las infecciones bacterianas. Hay enfermedades que se pueden contagiar de persona a persona. Hay enfermedades que se contagian de animales a personas. Las personas también contagian enfermedades a los animales, a las mascotas. Ustedes sí se habrán dado cuenta, en muchas oportunidades las personas les dan comidas a los perros después que ha comido el humano. Así como los animales tienen incidencia en la calidad oral de infecciones, los animales también pueden ser susceptibles a infecciones que pueden tener los humanos en la cavidad oral. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla. Perfecto. Cuando hablamos de la enfermedad, tenemos una historia natural que va a abarcar muchos aspectos de la enfermedad, como causa, efecto, iniciales, evolución, efectos tardíos y los resultados finales o el pronóstico. Hay muchas enfermedades que pueden diagnosticarse en una fase precoz si el médico es consciente de sus causas y de sus efectos iniciales. O sea que las personas que piensan que la patología no es importante, yo sí creo y les estoy demostrando, esto yo no lo he inventado, esto está escrito en toda la literatura, la patología, como les dije, es la piedra angular de la medicina, es el tronco de un árbol. Si el tronco se lesiona, no vamos a poder tener unas buenas hojas y no vamos a tener un buen fruto. Por lo contrario, si se tiene un tronco apto para la viabilidad del árbol, vamos a tener que el tronco va a estar muy bueno, va a ser un buen conductor de los elementos que van a pasar por el tronco, van a producir una buena calidad de hojas y una buena calidad de frutos. Nosotros tenemos que tener presente que la enfermedad viene a ser el desequilibrio en lo que viene a ser la salud y la enfermedad. ¿Sí? Sí, ¿qué pasa? Señorita, déjeme dictar la clase a mi manera, por favor. Si está escrito ahí en la diapositiva, ya mejor no les digo nada. Ya ustedes agarren y leen la diapositiva
y ahí van a encontrar todo lo que se les está diciendo. Y es más, si cogen un libro, y en el libro está todo. Todo está ya inventado en la parte médica. Quizá habrá uno que otro agregado, pero todo está en los libros, en los textos de medicina. Y a propósito, aunque no está escrito en la diapositiva, pero ayer yo lo dije en forma muda, que los exámenes solamente son complementos de lo que es la parte docente. La docencia es para que nosotros aprendemos a tratar las enfermedades y a poder curarlas. Entonces, en los exámenes, la teoría va a ser el 60% del libro y la parte práctica viene a ser el 40%. O sea, la parte de lo que nosotros hacemos, de los seminarios, las cosas, viene a ser el 40%. O sea que ninguna pregunta debe tener esa interrogancia que es, no nos enseñaron esto. Porque si no lo enseñamos, tenían que leerlo en su libro. Del libro tienen que leer el 60% y el 40% es de la parte de lo que vienen a tener ustedes en sus diapositivas o lo que el docente les dijo. ¿Qué es la patogenia? La patogenia son los mecanismos de la enfermedad por los cuales el proceso patológico inicial produce alteraciones estructurales y funcionales y por lo tanto síntomas y signos. Entonces yo quiero preguntar qué es un síntoma y qué es un signo. A ver, cualquier alumno puede contestarme. A ver, me dicen su apellido, por favor. O se le malogró el micro. ¿Se les acabó el micro? No lo Doctor, escucho. doctor, ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es un síntoma y qué es un signo? por lo que tengo entendido, un síntoma es lo que es una señal que lo que la persona lo experimenta o siente. ¿Mm? Y puede que otras personas no puedan notarlo. Y un signo es que otra persona puede notar en la persona dañada o afectada. Discúlpeme, pero no le he entendido lo que me ha dicho. O sea, un signo es una señal que puede ser vista por otra persona, ya sea un médico, una enfermera, un profesional o un ser querido. Y un síntoma es la señal que la persona, o sea, que lo experimenta o siente o nota. A eso voy. No sé si me entiende. ¿Cuál es su apellido? Tantalian Soto. Tantalian Soto. Señorita Tantalian, lo que ha dicho es cierto y nosotros tenemos que saber que los síntomas son los que se pueden cuantificar. Por ejemplo, el alza térmica. El alza térmica es un síntoma en donde yo puedo saber si usted tiene 37 grados centígrados de alza térmica. Ese es un síntoma. Un signo viene a ser
tengo cefalea. ¿Usted cómo puede saber si tiene cefalea o no tiene cefalea? Alguien está hablando con un micro prendido, acaba de decir, le duele la cabeza. Les he pedido, por favor, que el micro lo prendan cuando uno les pregunten o cuando quieren hacer alguna pregunta, porque se escucha todo. A mí voy a tener que apagarlo, ya. Entonces tenemos que, por ejemplo, un signo viene a ser el alza térmica, el dolor. Por ejemplo, ¿cómo usted sabría si tiene dolor abdominal? Lo sabe porque el paciente le dice, me duele la barriga, así le dice. Estoy con alza térmica, entonces uno va y le coloca el termómetro y ve la alza de la temperatura. Es muy importante poder determinar los síntomas y los signos. Las complicaciones, por ejemplo, que tiene una enfermedad, pueden ser enfermedades secundarias o enfermedades complementarias. Si, por ejemplo, yo tengo dolor de abdomen y el médico se pone el estetoscopio, en el abdomen y va a escuchar el ruido hidrostático está incrementado. Entonces, cuando hay incrementación del estrato intestinal, nos va a indicar que ese paciente puede tener un cuadro diarreico. Y cuando una persona está con diarrea, uno puede ver la diarrea. No solamente es importante decir tiene diarrea, sino la cantidad de evacuación, si es posible el volumen y cuánto tiempo tiene de deshidratación, porque eso nos va a dar datos principalmente de deshidratación por la diarrea, de la eliminación de electrolitos por la diarrea, la pérdida de un elemento muy importante que es el potasio. La enfermedad puede ser el resultado de alteraciones primarias a 3 niveles. Uno, como función genética. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay una enfermedad, que es el síndrome de Down. El síndrome de Down es una enfermedad genética que vamos a tener, en primer lugar, lo que viene a ser la trisomía 21. Entonces es una enfermedad genética. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ya, perfecto. Ya. Entonces nosotros vamos a ver si esas diarreas van a tener rasgos de sangre, va a tener moco, y esto nos indicaría que es una diarrea de tipo bacteriana o va a ser de tipo infecciosa. Si la diarrea no presenta sangre, no presenta moco, diremos que va a ser una
enteritis de tipo viral. Y así nosotros podemos hacer diagnósticos simplemente con la observación o el diagnóstico clínico del paciente. La clasificación puede ser una clasificación histopatológica, es la que hacemos nosotros los patólogos. Esta clasificación histopatológica se hace cuando el paciente tiene vida y se hace por medio de las necropsias. Y un primer trabajo para la próxima clase, puedo preguntar a cualquiera, me trae la diferencia entre una necropsia y una autopsia. O es igual o no es igual. Tenemos la parte hematológica. Cuando hacemos los estudios hematológicos, es el que hace el patólogo clínico. Y el patólogo clínico es por lo general el que realiza los estudios de la sangre, estudios de la orina, estudios de las heces, todos los cultivos y pruebas hematológicas. Eso hace la parte hematológica o el patólogo clínico. Cuando se hace la parte de la bioquímica viene a ser la concentración básicamente de los electrolitos a nivel del suero. ¿Qué diferencia hay entre suero y plasma? Cualquier alumno ya tuvieron tiempo suficiente de buscar en su libro para que vean en qué se diferencia suero y en qué se diferencia el plasma. En los factores de coagulación. ¿Cómo? El suero no tiene factores de coagulación y el plasma sí tiene factores de coagulación. O sea que la sangre se coagula por medio del suero. ¿No será mejor definido que el suero no va a tener proteínas? En cambio, el plasma sí tiene proteínas. Entonces, en eso es la diferencia entre el suero y el plasma. Pero cuando nosotros hablamos del estudio de la parte bioquímica de la sangre, estudiamos todos los elementos que conforman la sangre, la glucosa, la urea, la creatinina. Vamos a tener también la presencia de toxinas. Entonces nosotros podemos determinar, por ejemplo, cuánto de glucosa tiene un paciente, pero lo hacemos en el suero, no lo hacemos en el plasma. Entonces, el plasma es el suero más las proteínas. Entonces, nosotros podemos ver cuánto de glucosa tiene el paciente. Y nosotros para eso tenemos que tener los valores normales de glucosa y saber qué niveles pueden ser riesgosos para la vida del paciente. Por ejemplo, un paciente que tenga una creatinina
por más de 20, va a ser mucho más riesgoso que tenga un paciente una creatinina mayor que 10. El valor normal de la creatinina es de 1 a 1.1. Y también saber qué problemas va a dar, por ejemplo, el aumento de la creatinina. Nosotros tenemos también que es muy importante estudiar las células. A ver, una señorita que me diga cómo se llama al estudio de las células. La citología. Citología, doctor. Muy bien. ¿Y la citología en qué parte del órgano se hace? ¿Se hace en cualquier parte del cuerpo o se hace en un lugar determinado? ¿Alguien me contesta? ¿En el cuello del útero? ¿La citología se realiza en cualquier parte del cuerpo? Por ejemplo, la citología la puedo hacer en el cerebro, puedo hacerlo en la garganta, puedo hacerlo en el estómago, puedo hacerlo en el intestino, puedo hacerlo en el hueso, puedo hacerlo en el músculo. Sí, En cualquier sitio se puede hacer, ¿no es cierto? Es cierto, cuando se habla de citología, se hace en cualquier lugar. Y la técnica de coloración, después de haber extraído las células, va a ser el Papa Nicolau o la coloración que se usa para la sangre. ¿Cuál es la coloración que se usa para la sangre? Es la coloración de Ray, en donde yo voy a saber si lo que estoy observando van a ser parte de la sangre o pueden ser células. Nosotros sabemos que, por ejemplo, los glóbulos rojos son elementos citológicos que van a carecer de núcleo. Entonces esto nos quiere decir que la carencia de núcleo no deja de ser la parte más importante de la célula, porque la parte más importante de la célula va a ser la membrana citoplasmática, porque va a regular los elementos electrolíticos que tenemos nosotros a nivel de la célula. Si la célula no regula por medio de la membrana citoplasmática el ingreso de potasio, va a producir una hiperpotasemia y el paciente puede morirse. Se dice que los niveles por encima de 6.8 es incompatible con la vida. Pero en muchos casos vemos resultados que pueden tener 6.7, 6.5 y el paciente está caminando. Entonces ahí ¿qué pensamos? ¿Qué pensaría? ¿Qué pensaría? En la adaptación, lo
organismo muchas veces se adapta y ya no, o sea, se adapta a esos niveles. Es casi similar lo que muchas veces sucede en pacientes hipertensos, por ejemplo. ¿Y por qué, señorita, y por qué no piensa en algo más sencillo de poder pensar que el analista, o sea, el que ha hecho el análisis, se ha equivocado, o que su máquina ha estado mal calibrada, o que sus reactivos no son adecuados? Así como se hablaba tanto de la vacuna para el COVID-19, que decían que no servía la vacuna china, y la mejor era la vacuna alemana. ¿Por qué no pensar eso, no? ¿Por qué no pensar quizá cuando tiene una duda de esas, el paciente, para que el paciente esté caminando es porque el paciente esté en buen estado, ¿no? Entonces yo voy a determinar que quizá el examen que le han hecho ha tenido un error y se repite el análisis. No siempre se piensa en que la adaptación del cuerpo humano está dado para que se eleve la parte, por ejemplo, de la creatinina o el tipo de potasio. Es más factible pensar en que puede haber errores en cuanto al resultado que pueda dar la máquina o el reactivo que se ha usado. Cuando hablamos de la microbiología, se refiere al aislamiento, de la identificación y al tratamiento de las infecciones por bacterias, que se va a llamar la bacteriología, los hongos, la micología, los virus, virología, los parásitos, la parasitología. Por ejemplo, si uno ve una persona joven, sobre todo los dedos de los pies, las uñas tienen onicomicosis. ¿Podemos nosotros relacionar esa onicomicosis a alguna enfermedad? No simplemente lo quedamos con el diagnóstico, tiene onicomicosis. Hay ciertas enfermedades, ciertas patologías que son parásitos de otros, como en el caso que las virosis producen onicomicosis. Las personas que tienen hongos a nivel de los dedos, de las uñas, o sea, la onicomicosis, es muy posible que esos pacientes tengan hongos. O de caso contrario, que puedan tener infecciones en el tracto vaginal. Entonces, se encuentran hongos, inmediatamente hay que pensar que ese paciente puede ser portador de una virosis. Tenemos la inmunopatología. La inmunopatología es el estudio de las enfermedades a través de los análisis, pero de la función inmunitaria. ¿Cuál es el órgano inmunológico principal temporal del cuerpo humano?
¿El timo? El timo, ¿no es cierto? ¿Y qué hace el timo? ¿Para qué sirve el timo? Es donde se maduran los linfocitos. ¿Qué linfocitos se maduran? Los T, los linfocitos T. Los linfocitos T. Y los linfocitos B salen ya maduros, ¿no es cierto? Por eso se llama temporal. Aproximadamente hasta los 18 años de los timos van a madurar y van a formar los timocitos. Y básicamente el linfocito T es el linfocito que va a servir para la parte inmunológica. ¿Y cómo se hace el estudio de los linfocitos? Para ver si es un linfocito T o un linfocito B, que tiene que hacer los estudios de inmunofluorescencia. El estudio de inmunofluorescencia es la reacción del antígeno y el anticuerpo. Y esto va a producir una coloración amarilla limón. El problema es que el estudio con la inmunofluorescencia puede producir cáncer a la piel. Hay que tener mucho cuidado de trabajar con la inmunofluorescencia. Y el otro estudio viene a ser el estudio de inmunohistoquímica. Cuando yo hago el estudio de inmunohistoquímica, es el estudio de la reacción del antígeno y el anticuerpo, que se da por medio de color y también se da por medio del suero. Entonces yo, por ejemplo, quiero saber la cantidad de PSA, o sea, de antígeno prostático específico, que tiene esta persona. Y eso básicamente lo único que lo va a dar la próstata. Si uno tiene una próstata grandaza, va a tener mayor reacción en lo que es antígeno anticuerpo. Si tiene una próstata pequeña, una próstata chica, va a tener menor cantidad de antígeno anticuerpo. Por eso, si yo les preguntara qué importancia tiene el antígeno anticuerpo para el dosaje del del antígeno prostático específico, no tiene mayor importancia, porque si usted sirve lo único en cáncer para las metástasis. Si, por ejemplo, yo tengo una próstata que tiene cáncer y me va a dar metástasis, por ejemplo, a la parte de la cintura pélvica, la causa va a ser porque hay presencia de tumor prostático en la cintura pélvica. Si no tengo un incremento, es porque no va a haber metástasis a ese nivel. Del mismo modo, en las metástasis. La metástasis es cuando, por ejemplo, uno tiene un tumor en la piel cerca de la nariz y se tiene una lesión muy similar, por ejemplo, por debajo del párpado del mismo lado. Eso se llama una metástasis. Entonces, en las metástasis también nos sirve para poder determinar por inmunistoquímica. Y la inmunistoquímica es importantísima, por ejemplo, para ver qué tratamiento se va a dar al paciente. Si yo, por ejemplo, hago el estudio de una mama, antes para hacer el estudio de la mama, voy a la parte quirúrgica y básicamente era para ver si había cáncer en la mama.
pero más allá no se hacían estudios para ver si esa mama era hormonodependiente o no era hormonodependiente. O sea, si tenía estrógenos y tenía la progesterona. Entonces nosotros no sabíamos qué tipo de antígeno que tenía. Actualmente no es aceptable si para mama, por ejemplo, no se hace para el tumor mamario, para ver si tiene la parte de lo que viene a ser los antígenos hormonales, para ver si es un ser B2 o es una cantidad determinada que puede tener de el tumor de crecimiento. Entonces actualmente no es aceptable ver un estudio de mama sin la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica, acuérdense que la relación antígeno-anticuerpo. El antígeno lo pone el tumor. Por ejemplo, si yo tengo un tumor óseo, y puedo tener una fractura patológica, me toman una radiografía y ven que en mi hueso hay una lesión. Pero yo hago una inmunohistoquímica y para poder determinar qué tipo de neoplasia tengo a nivel del hueso. Cuando hablamos de la patología molecular, es otro de los grandes avances que se han tenido en la parte patológica, porque nosotros vamos a ver que el avance de la biología molecular se va a dividir en el PCR, en la citometría de flujo, en la citogenética y la hibridación in situ. ¿Para qué sirve esto? Nosotros, de acuerdo, por ejemplo, al PCR, a la citometría de flujo, vamos a poder determinar lo que son las células que pueden tener variación en las neoplasias malignas. Podemos tener importancia también para los linfomas, para las leucemias. Del mismo modo, cuando nosotros hablamos del antígeno anticuerpo, se va a ver la relación que se puede tener con estos reactivos, con esta reacción antígeno-anticuerpo, para estudiar el ADN. Básicamente el PCR, la citometría de flujo y la citogenética es para observar lo que vienen a ser los cambios de la citología. Quizá como un comentario, años atrás, sí, más o menos una regular cantidad de años, no hacíamos estudios nosotros de inmunohistoquímica, no se hacía estudios de inmunofluorescencia, no se hacía estudios de PCR. Antes la patología era considerada una ciencia inerte, porque servía solamente para diagnosticar. Este paciente tiene una leucemia linfocítica crónica, pero no daba soluciones para el tratamiento. Por eso era inerte. En la actualidad, la patología tiene relación
con todas las ciencias médicas. No hay ni una sola ciencia médica que no tenga relación con la patología. E incluso la psiquiatría. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene conducta alterada, tiene cefalea, yo puedo pensar que el paciente simplemente puede tener una cefalea común y silvestre, o, en caso contrario, le hago un estudio con un aparato que se llama la estereotoxina, que va a ser como un casco que se le coloca en la cabeza, y con una aguja se va a entrar con guía ecográfica hacia el tumor y se va a sacar muestras muy pequeñas y se va a estudiar y se le va a hacer el estudio de inmunistoquímica. Entonces yo voy a llegar y con esa pequeña biopsia voy a tener el diagnóstico y a la vez me va a dar el tratamiento. Antiguamente no había las biopsias con aguja. Se llama biopsia con aguja fina por absorción. Se hace en la mama, en la tiroides. Entonces, es un método muy barato, muy fácil de hacer. Lo que sí hay que ser muy buenos profesionales para poder hacer los resultados. Porque de la técnica no hay mayor problema. La técnica se aprende muy fácilmente. Lo único que le va a dar el diagnóstico va a ser la experiencia profesional que tiene el médico patólogo. Y con una pequeña biopsia el paciente no tiene que estar internado, no le van a cobrar 200, 300 mil soles en un estudio. Una biopsia por punción con aspiración con aguja fina, máximo le costará 100 soles. Y no tiene que tener que hospitalizarse el paciente. Le sacan su biopsia y se va a su casa. ¿Que puede tener problemas? Sí puede tener problemas. Todo procedimiento médico tiene problemas. Puede haber sangrados, puede haber hemorragias. A la mama, yo sin necesidad de cortar, puedo hacer una biopsia con punción con aguja fina y puedo dar el diagnóstico. Entonces imagínense el gran adelanto que ha habido en esta ciencia. Pero parece que para algunos colegas o para algunos grandes científicos eso no tiene importancia. Entonces dicen, hay que rebajar el tiempo de estudio de 1 año a 4 meses. Pero eso sí nos piden excelencia en la enseñanza. Acuérdense que la anatomía patológica tiene relación con todas las enfermedades. No hay una sola enfermedad, una sola ciencia médica que no tenga relación. La ginecología, la pediatría, la medicina interna, la neurología, la psiquiatría. Y hay otro estudio fabuloso que se llama el estudio por congelación o la interconsulta intraoperatoria. Se tiene una persona joven, 16, 17 años, que se hace un diagnóstico de apendicitis. Entonces al paciente se le entra a operar por apéndice. Pero, oh sorpresa, le operan del apéndice y le encuentran un tumor a nivel apendicular.
o a nivel de ovario. Entonces, inmediatamente se solicita una interconsulta intraoperatoria. Mientras el paciente está en sala de operaciones, hay un equipo que hace el estudio o la interconsulta intraoperatoria, en donde le sacan un fragmento del tejido y ya no se tiene que poner la muestra en parafina, sino en una máquina que se llama el criostato, se hace la congelación y el médico patólogo decide, ¿es un tumor benigno? ¿Es un tumor maligno? Y de acuerdo a ello se procede a operar. O sea, se dan cuenta que la patología no solamente es para diagnosticar, es para diagnosticar y también para dar tratamiento. Lógicamente que el patólogo no va a operar. Por eso, en un acto quirúrgico entran varias especialidades, sobre todo de acuerdo si se ha hecho un buen estudio preoperatorio al paciente. La anatomía patológica es la base de la medicina de laboratorio clínico. Se basa en la patología diagnóstica. La anatomía patológica es decisiva en la práctica médica y quirúrgica. Hasta hace unos 15 años atrás, o quizá 20 años atrás, se hacían mucha cantidad de necropsias. Y las necropsias se hacía primeramente el estudio macroscópico, o sea, solamente lo que tú palpabas y lo que veías. En segundo, agarrabas y sacabas muestras, como las biopsias, para hacer la parte del estudio histopatológico. Y el tercero era el diagnóstico. Lo que a nuestros colegas no les gustaba era el punto 4, los juicios que actualmente hacen por malpraxis. A un paciente lo operan injustificadamente o complican la operación, ténganlo por seguro que les van a hacer un juicio. Y el juicio lo provocan la misma parte legal, porque les ofrecen cantidades de dinero exuberantes, en donde le dicen, ¿sabe qué? Nosotros le seguimos juicio, usted no me va a pagar nada. Cuando ganamos el juicio, me paga la mitad, y la mitad para usted. Entonces, los médicos no tenemos seguros para que nos paguen ese tipo de seguros acá en el Perú. En Estados Unidos, lo primero que antes de saque ese título tiene que tener su seguro para la malpraxis del médico. Entonces los médicos no quieren que se hagan necropsias. También por cuestiones racistas y religiosas, por ejemplo, las personas de color oscuro, los afroamericanos, no les gusta que hagan necropsias. Entonces no dan autorización. Y ahora para que hagan una necropsia tienen que pedir una serie de requisitos que muchas veces lo encierran y ya no se llega a completar los requisitos que desean para hacer una necropsia. Las necropsias eran estudios para dar diagnósticos. Ustedes se preguntarán, pero ya qué diagnóstico para un muerto. Ese diagnóstico sirve para que no se vuelva a cometer
los mismos errores que se ha cometido en el paciente que se murió. ¿Alguna pregunta, por favor? Jóvenes, ¿alguna pregunta? La delegada general. Hola, ¿me escuchan? ¿O estaba hablando en silencio? Sí se lo escucha, doctor. La delegada Doctor, general. sí, soy yo, María Violeta. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? No, doctor, ninguna. ¿Han entendido lo que les he explicado? Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, pasemos a otro punto. Ya tienen un trabajo para la próxima semana, ¿no? Hablando de los trabajos, y para disiparnos un poco de las necropsias, de los juicios que nos hacen, en este ciclo va a ser el segundo año en nuestra querida universidad que se va a realizar los conversatorios clínico-patológicos. Creo que ustedes son 68 alumnos, ¿no? Si no me equivoco. La delegada, 69, doctor. bueno, fallé por uno. ¿Me disculpas? Sí, doctor. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos a dividir aproximadamente en 12 o 13 grupos, en donde esos 12 o 13 grupos tienen que presentar un conversatorio clínico patológico. ¿Me puedes decir qué es un conversatorio clínico patológico? Un conversatorio clínico patológico es conducir a los hospitales, buscar casos propios del hospital. Por ejemplo, en este caso, se encontraba un COVID-19, yo primeramente le hacía la historia al paciente. El documento médico legal de la medicina es la historia clínica. Entonces, en la historia clínica yo apuntaba todos los datos y con esos datos hacía diagnósticos presuntivos. Presuntivos diagnósticos que podían ser, porque no iba nada más que la historia clínica. Al paciente se le examina desde los pelos, si tiene, hasta la planta de los pies. Hay muchas historias, y yo lo he visto, que simplemente ponen cabeza normosómica, pies sin ninguna alteración, aparatos genitales sin ninguna alteración. Ni siquiera le han visto los genitales. Hemos tenido casos que al paciente le faltaba un testículo y a los 40, 50 años le aparecía un tumor que pendía del testículo, porque era una criptorquía y el testículo no había descendido. Entonces, muy importante la historia clínica, pero la historia clínica bien hecha. Lo otro, el examen clínico. Vayan a la emergencia de un hospital y vean cómo a los pacientes le ponen, yo le llamo el cojuliómetro al estetoscopio, porque le tiene
su saco, su abrigo, una chompa, y ahí quieren escuchar el murmullo vesicular. ¿Qué van a escuchar el murmullo vesicular ahí si tiene abrigo, si tiene un saco, si tiene miles de cosas? No se escucha absolutamente nada. Al paciente se le tiene que examinar desnudo. Lógicamente, teniendo mucho cuidado de no faltar a la parte ética, porque hay algunos que dicen que no usan guantes para hacer un tacto vaginal porque no son asientos. No porque no son asientos, sino se ve mal pues que usted esté examinando a un paciente sin guantes. Y aparte de eso, también el médico tiene que protegerse. Y ustedes ya saben por qué. El examen se hace entonces con el cuerpo desnudo y se examina todo. Se examina el pene, el testículo, si tiene los dos testículos en el escroto, la vagina, si la vagina está ubicada, no está ubicada, etcétera, cosas. Todo. Y todo consta en la historia. Eso nos da aproximadamente una posibilidad de un 50% del diagnóstico. Yo tuve un caso en el Hospital Hipólito Unanue de un paciente que todo estaba normal, pero el paciente no podía caminar. Cuando vino un médico que quizá quiso ser médico por la vocación, y lo primero que hizo es le examinó la planta de los pies. Tenía tremendas úlceras. Lógicamente, ¿cómo iba a caminar el pobre hombre si no podía ni apoyar los pies? No le habían examinado ningún médico y estaba 3 meses en el hospital y eran unas úlceras diabéticas. De ahí salió el diagnóstico, era un paciente diabético. El diabético soporta más el dolor porque tiene una hipoalgesia y las úlceras eran úlceras diabéticas. Entonces, hay que cumplir con todos los preceptos que nos dan para examinar a un paciente. Y ustedes con toda seguridad van a tener muy buenos diagnósticos. De lo caso contrario, la gente va a decir, ese médico ni nos examina. Porque los médicos ahora todos saben cómo se examina, cómo se hacen los pacientes. Prenden en internet la cajita mágica y ahí está todo lo que nosotros debemos hacer. Entonces, de lo que hablábamos, que vamos a tener como una actividad los conversatorios clínicos. ¿Cómo van a ser los conversatorios clínicos? Por ejemplo, si somos 70 alumnos y somos 15 por grupo, el TEP lo buscan ustedes, lo pueden buscar del hospital. No les estoy diciendo que vayan a los hospitales. Si ustedes quieren, lo buscan. Lo pueden buscar en cualquier texto y lo buscan en Google, en Internet. Ahí hay casos muy bonitos. Entonces, el caso lo analizamos paso por paso. Primeramente, en lo que les dije, la historia clínica.
Si, por ejemplo, es un COVID-19, harán un relato del COVID-19 y luego verán los estudios auxiliares. Estudios auxiliares son por lo general los estudios radiológicos, los estudios tomográficos, todos los estudios que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico. Luego se llegará a los diagnósticos y diagnósticos diferenciales. Después de los diagnósticos diferenciales, habrá la confrontación con lo que vienen a ser los exámenes auxiliares. Y ahí se llegará a la presentación del caso clínico. Con los docentes, que somos actualmente 5, también ahí nos han rebajado. Antes éramos 8, ahora somos 6, nos han rebajado 2 docentes. A pesar que, por donde yo leo, mire, acá dice, por ejemplo, la anatomía patológica sostiene la práctica médica. Pero parece que no le dan mucha importancia. También quería decirles que supongo que ya habrán leído el sílabus, habrán leído la guía de prácticas y habrán leído todo lo que es el protocolo del desarrollo del curso. Se van a dar aproximadamente 5 o 6 exámenes. Quizás son 5 exámenes y un examen final. El examen final son 20 preguntas. Los exámenes que se dan, los pretest, duran 5 minutos y son 5 preguntas. El primero, segundo, tercer examen son 10 preguntas y duran 10 minutos. Tienen que presentar su cuaderno de trabajo. De los dibujos que nosotros les vamos a enseñar por medio de diapositivas, ustedes copiarán o buscarán de cualquier otro texto. No pueden tomar fotos, porque si no, uno toma foto y la foto se la pasan a los 69 alumnos, y el que trabaja es uno, y el que sacan 20 son otros. Entonces, eso no vamos a aceptar. Tienen que ser trabajos propios. Y si, por ejemplo, tenemos tuberculosis, tenemos sarcoidosis, tenemos enfermedades restrictivas o enfermedades obstructivas, cualquier enfermedad ustedes van a escoger para desarrollarla. No van a desarrollarla a veces en 2, 3 hojas, ¿no? Suficiente una sola hoja y va a ser a mano y va a tener la firma del alumno que lo ha hecho. Yo encuentro 2 trabajos similares o iguales a los 2 o a los 3 o a los que están inmiscuidos en esa mala praxis, se le pone 0. Si a ustedes se les detecta copiando o plagiando, también se le pone 0. El alumno que no da examen sin una justificación, escúchenme, sin ninguna justificación que amerite que no haya dado examen, también se le pone 0 y ya no da examen. Acuérdense que todo sumado con 0 tiene la misma nota, pero dividida en 2.
Los alumnos dan examen teórico y examen práctico. El examen teórico y el examen práctico se toma solamente como un nuevo examen en la parte final, y para que entren a ese examen tienen que tener un promedio de 0,8 y se suma con la nota que han sacado en el examen que han dado. En los otros exámenes, el examen sustitutorio es a la semana. Si, por ejemplo, hoy día se dio el examen, la próxima semana, el día viernes, dan el examen. El trámite lo hacen ustedes. Ustedes se han leído ya la guía de práctica. Nosotros no vamos a estar diciéndoles, señores, tal día es el examen, cuál día es el examen, hagan sus trámites, porque todo está publicado. La guía puede tener algunos errores que se va a corregir en el transcurso de los días. Los seminarios. A ver, ¿quién quiere explicarme cómo es un seminario? A ver, ¿algún alumno que me diga qué es un seminario? Y a ver, yo escojo Carlos. Carlos. ¿No hay ningún Carlos en el salón? Apellido, doctor. No lo sé porque no tengo la lista. Esa es la otra falla, miren, no tengo lista hasta ahora, ya empezaron las clases y no se tiene lista. ¿Usted conoce algún Carlos con apellido? Señorita. No, doctor. Carlos. No conoce. No. ¿Qué nombre y apellido conoce? ¿Usted cómo se llama? ¿Cuál es su apellido? Doctor, soy su delegada. Mi delegada cambia de voz. A ver, la delegada. ¿Es un ¿Quién no? seminario? Sí. Bueno, yo tengo entendido que un seminario pues es como una reunión en la cual se van a exponer ya sean temas académicos en donde se van a profundizar un estudio. Bueno. No sé qué tan errado está lo que No. yo tengo sobre seminario, doctor. Casualmente nosotros aprendemos de los errores de otros. Porque si usted ve que uno que cruza la pista sin ver si viene carros, ¿qué le pasa? Lo atropellan, ¿no? Y se puede morir. Entonces usted va a cruzar la pista, ya sabe que tiene que mirar a la izquierda, a la derecha, por todos lados para que no lo atropelle el carro. El seminario consiste en que los docentes ya están en su sílabus, también está la relación de seminarios. Entonces me parece que hay 15 seminarios. Entonces, los 15 seminarios también los dividimos entre los 18 grupos que somos. Entonces vamos a tener quizá 1 o 2 seminarios por cada grupo. Entonces, por ejemplo, nos toca hablar sobre cáncer gástrico. Eso ya se lo saben. Entonces, entre los alumnos que son de ese grupo, se dividen el trabajo. Bueno, tú vas a hacer etiología, tú vas a hacer tratamiento,
tú vas a hacer qué maneras de curas tiene el cáncer, cómo es la cirugía, etcétera, cosas. Eso lo discuten, los alumnos lo presentan y se discute con el docente de práctica. Entonces, van a agarrar y van a presentar su seminario, lo expone como si fuese un seminario, una exposición del trabajo, y ahí se verá si en realidad está bien el diagnóstico o no está bien el diagnóstico. Eso tiene una nota. O sea, tenemos que sumar al final, tiene que tener por lo menos 4 notas de lo que viene a ser el seminario, 4 notas de lo que tiene que tener la parte de su presentación clínico-patológica. Y estoy tratando de ver cómo se va a hacer la parte de proyección social, porque como parte de estudiantes de la salud se tiene que presentar lo que vienen a ser los seminarios. Lamentablemente los seminarios extramuros no se va a poder hacer, pero sí se puede hacer los intramuros, o sea, dentro de la universidad. Puede ser porque, por ejemplo, un grupo pueda hacer enfermedades infectocontagiosas, puede hacer la proscripción, o sea, la anticoncepción, que se llama proscripción. Entonces harán cuáles son los métodos anticonceptivos, etcétera, y cosas, y eso lo presentarán a un grupo. Para eso tienen que sacar una autorización para hacer ese seminario y presentarlo directamente al que habla. Y el que habla lo va a presentar a la escuela. Eso también va a tener una nota. Entonces, todas las notas que tienen, todas las notas van a tener un porcentaje. Se van a sumar y se va a sacar el promedio. Acuérdense que son 5 exámenes, un examen final, 5 exámenes prácticos, más un examen práctico, y ahí tendrán la nota correspondiente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Ninguna, doctor, todo está claro. Ojalá. Me alegro. Bueno, no sé si seguimos o ya hemos acabado, a ver. ¿Ya llegó la doctora Rina? Sí, doctor, está esperando. ¿Y por qué no me ha pasado la voz, por favor? Ya, de la autopsia y necropsia, tenemos el trabajo para la próxima semana. El trabajo es individual, lo cuelgan. Vamos a ver que los métodos de diagnóstico en la anatomía patológica son las biopsias, la citología, la inmunopatología, la patología molecular, las necropsias y la interconsulta intraoperatoria. Esta es la biopsia por punción con aguja fina. La biopsia endoscópica, las más usadas son la rectal y la esofágica. Y la otra que se hace es la prostática. Bueno, preguntas.
Pregunta, por favor. ¿Tienen alguna duda, compañeros? La próxima semana se toma el pretest, o sea, 5 preguntas a las 3:30. Bueno, si no hay preguntas, gracias por escucharme. Ojalá Muchas gracias, doctor. que me hayan entendido. Estamos escuchando, doctor. Doctora Rina, disculpe que me haya pasado la hora. Muchas gracias. Gracias, disculpe. Muchas gracias, doctor. Les dejo Gracias. para que empiecen con la doctora Rina. Tienen hoy día también la parte de seminario y la parte práctica, ¿no? La relación ya la tiene separada, Grisel. Doctor, la relación se la volví a enviar porque estamos esperando a los docentes que van a estar contratados. Hasta el momento Hasta tengo el momento entendido que el doctor Sarabia. el único que hay es el doctor Sarabia. He conversado con él y él le explicaba aparentemente lo que tiene que hacer. No sé si existirá el día de hoy. Guárdales, quizá a cada grupo, son 5 grupos, quita 2 alumnos para tener aproximadamente la misma cantidad de alumnos. Si no viene el doctor Sarabia, los alumnos me los pasará para hacer conmigo el seminario. Aunque ellos no van a poder responder porque es el mismo seminario para todos, ¿no? Doctor, por lo que estuve hablando con otras bases, me han explicado que los seminarios los realizan cada uno en su grupo. Claro. Eso es Y lo de que les acuerdo a eso se van dividiendo los temas cada grupo, pero ya de forma interna. ¿Cómo Quería dividiendo? saber si, No, o sea, no. si Yo ya les expliqué el día de ayer y les dije que, por ejemplo, si son 15 alumnos por grupo y van a haber 4 o 5 seminarios, los 5 primeros harán un seminario, los 5 siguientes serán el segundo y así sucesivamente. De caso contrario, el seminario lo preparan todos los alumnos. Y nosotros venimos y de acuerdo a los nombres que vemos para que presenten el seminario. Al final del mes se toma un test de seminarios y esa es la nota que van a tener en ese mes de seminario. Porque el seminario no es solamente para el que lo presenta, sino el seminario es para todos. O sea, todos tienen que tener conocimiento del seminario. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ninguna, doctor. Bueno, muchas gracias. En 5 minutos me encuentro con mi grupo nuevamente en este mismo canal. Sí, doctor. Compañeros, por favor, no salgan todavía porque la doctora Rina Sumaeta ha pedido que descansemos unos 5 minutitos y para que retornemos nuevamente a clases. Todos están como asistente. Esperemos nada más, por favor. Aló, aló.
¿Aló? Aló, Gerardo. Ya, ahorita te mando tu... ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿De qué pacientes son? No, 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 todo es recogido. Todo es recogido. En uno había dos, en el último han habido dos muestras. Que esas muestras todavía no están, eso sí te digo. Y esas dos últimas muestras es de Antero Sánchez Sánchez. Y la otra es de Lorena Castillo. Va, espérate, Vidal. Sí, es que ahorita no estoy con el aparato ahí. Vidal, ¿no? Ya, Vidal, espérate. Sí, ese lo he visto por acá. Luz Muñoz Gil. Espérate. Se recibe estimulación blanquecina. Doctora Rina Sumaeta, buenas tardes, ¿me escucha?
Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Voy a Sí, pedir al doctor que de compartir su pantalla para que usted dé inicio a su clase. bueno. Doctor Ángeles, por favor, deje de compartir su pantalla. Doctor, por favor, ¿puede dejar de compartir para que la doctora Sumaeta pueda proyectar su clase?
Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Cristel. Sí, doctora, sí se le escucha. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, vamos a compartir pantalla. Se observa. Sí, doctora, sí se observa. Ya. Bien. Vamos a empezar la clase. La segunda clase, que es de necrosis. Y vemos que en esta patología va a estar supeditada a alguna alteración de una célula normal. Ya sabemos toda la estructura de una célula normal. Ante una anoxa puede haber alteración de esta célula. Y una célula normal presenta, como ustedes saben, un citoplasma, un núcleo, las organelas, que son muy importantes para cumplir nuestras funciones. Y por supuesto, en el núcleo van a presentarse el ADN, que es parte fundamental en cada uno de nosotros. Acá está el ser humano, constituido por cantidad de células. En forma maravillosa cómo funcionan todos los órganos, el sistema, las células, de tal manera que van a cumplir una función determinada. Esas células, si se juntan, van a